Vamos a iniciar entonces con la sesión del día de hoy. Básicamente, yo, como les comentaba, quiero hacer un breve recuento anterior en lo último que estuvimos revisando en la conferencia que estuvo a mi cargo sobre ese principio de accountability o responsabilidad demostrada y cómo nos sirven algunos elementos de lo que contiene estas guías de responsabilidad demostrada de la superintendencia, que como les he dicho es un documento y es una información pública que está disponible para todas aquellas personas que lo quieran conocer. Y pues básicamente estaremos entonces haciendo simplemente una breve mención a esto a manera de contexto. Entonces yo les comentaba que la idea un poco es migrar hacia este cambio de visión o de mentalidad en las organizaciones para dejar de lado o simplemente aumentar nuestro proceso de participación en los escenarios de protección de datos, ya no con una visión solamente de compliance, que es este primer elemento que ustedes ven aquí en la pantalla, que pues básicamente se preocupa y se encarga de cumplir con lo mínimo, con lo que la norma exige. Es decir, esta visión es una visión que pues básicamente se preocupa por dar cumplimiento a lo que la norma establece, a la ley y la regulación, y pues básicamente nos permitirá cumplir con el mínimo de requerimientos y si en primera medida ante una visita de inspección puede que por ejemplo nos aporte inicialmente parte del cumplimiento de nuestro programa. Ahora, cuando ya entramos en un programa integral de protección de datos y un programa mucho más robusto, es esta visión bajo el escenario de accountability, que pues básicamente, como lo ha previsto la Superintendencia de Industria y Comercio en Colombia al lanzar las guías de responsabilidad demostrada, que se hizo en mayo de este año, y ahora con el nuevo manual y poner en marcha el Registro Nacional de Bases de Datos, entonces entendemos que esta visión o este nuevo marco o esta mentalidad sobre accountability o responsabilidad demostrada, lo que nos indica es los ojos con los que nos va a ver la Superintendencia de Industria y Comercio. Es decir, es lo que espera el regulador, nuestra autoridad de protección de datos, de lo que debemos hacer en las organizaciones para demostrar fehacientemente el cumplimiento. Entonces, fíjense que bajo estos elementos nosotros tendríamos en un programa una visión de tener no solo la parte de responsabilidad y de compliance, que básicamente es esa, sino un proceso de control y un proceso o unas herramientas que permitan evidenciar que en la organización se está dando cumplimiento a todo un andamiaje acerca del tema. Como todos sabemos, nuestros manuales de políticas y de procedimientos, recuerden que lo que la norma indicó, pues también básicamente fue construido bajo el parámetro de los mínimos. Es decir, la ley indica como una de las responsabilidades es que aquellos sujetos obligados de la norma deben darse un propio cuerpo de políticas. Y fue como tuvimos la oportunidad de revisar en el programa, en las charlas, que pues básicamente la mayoría de las organizaciones, cuando uno hace un barrido entre el 90 y el 95% de las organizaciones, todas tienen sus políticas. Y fue lo que también mencionaba como esas políticas de Word. Es básicamente un proceso bastante pues, irresponsable en primera medida que se hizo en muchas organizaciones, de copiar y pegar unas políticas encontradas en internet. Ahora, no todas las organizaciones hicieron ese proceso, algunas sí hicieron un trabajo adecuado, un trabajo riguroso, un trabajo metódico de revisar la norma y estipularlo en la política. Entonces ya yo les comentaba un poco de eso. Recuerden que al momento de hacer el registro de las bases de datos, yo debo aportarle a la superintendencia a través de la plataforma, yo voy a subir las políticas y tienen que ser las políticas más actuales. Y ese es otro elemento supremamente importante y sobre el cual nosotros les vamos a hacer énfasis. Cuando ustedes vayan a hacer su proceso al interior de su organización o bien porque están trabajando con otras organizaciones, es importante asegurarse que tengamos la versión más actualizada de nuestras políticas.
porque las políticas, recuerden que es un documento vivo que va cambiando con el día a día de las empresas y es necesario que se actualicen las mismas en el tiempo. Entonces, de la revisión que también hemos hecho a nivel de trabajo que todos hemos venido revisando con organizaciones, encontramos que las políticas no tienen un proceso de actualización. Encontramos la mayoría de todas las políticas están a junio del 2013 o septiembre de 2013, pero pues no ha habido un proceso de actualización de esas políticas. Ahora, no es que sea necesario actualizar la política porque sí, la misma norma establece cuándo se requieren actualizar las políticas, pero sí debemos tener presente que ante cualquier cambio relevante, como dice la norma, debe haber un cambio en esa política y un proceso de divulgación de la misma de forma actualizada. Entonces, ya viendo un poco eso, acá tenemos entonces las bases para un programa integral de gestión en materia de datos personales en las organizaciones. Recuerden que los mismos artículos 26 y 27 del decreto 1377, hoy decreto 1074 de 2015, nos exige que integremos dentro de todo nuestro elemento organizacional no solo el manual de políticas y de procedimientos, sino un verdadero programa. ¿Por qué? Porque el manual y que viene a ser esta política de la que hemos estado hablando no es sino un elemento de todo un programa integral de gestión. Y como programa de gestión, fíjense que por eso se incluyen estos elementos adicionales como tienen que ver con controles a ese programa, indicadores que nos permitan medir la eficacia y la eficiencia de ese programa. Entonces, ya lo habíamos visto, simplemente se lo recuerdo, es inocuo o de nada nos sirve reproducir, por ejemplo, los textos legales en las políticas. Es decir, muchas de las políticas que nosotros vemos hoy todavía es básicamente una copia de lo que dice la norma, la ley 1581. Entonces se reproducen tal cual todos se reproducen básicamente la información de, por ejemplo, el artículo 4 de la ley. Habla de los principios en materia de protección de datos, entonces copian cada uno de los principios. Y así sucede con cada uno de los elementos, incluso los glosarios hablan exactamente de los mismos que traen las normas. De eso no se trata de hacer un trabajo adecuado para el proceso de políticas, porque ese manual de políticas y de procedimientos va a terminar representando nuestra forma de entender al interior de la organización este tema. Entonces, es importante que entendamos eso. No podemos descansar en un proceso donde nuestras políticas, nuestros manuales y nuestro programa no responda al ciclo interno de gestión de esos datos. Tiene que ser un proceso diferente en cada organización este tema. ¿Por qué? Porque todas las organizaciones no son iguales, se comportan de manera distinta. Y el otro punto es, no serán efectivas unas políticas que no generen unos resultados medibles o auditables, o que permitan ser probados, y de ahí viene el nombre responsabilidad demostrada, porque pues obviamente los tenemos que demostrar. Ya veíamos un poco esto, ya simplemente les quiero dar como unos pasos iniciales para iniciar este proceso. Creo que de hecho alguien en la última sesión del evento nos preguntaba, bueno, ¿cómo podemos esto volverlo un caso de negocio? Es decir, ¿cómo podemos nosotros a nuestra propia alta dirección llevarle esta inquietud y que pues básicamente esto se convierta en un proceso que nos permita tener un verdadero programa? Pues inicialmente existen algunos tips que pues ahorita básicamente les queremos entregar en una forma pragmática, en una forma de verdad bastante funcional para ustedes, y es básicamente a partir de estos 4 puntos o 4 macroelementos que les vamos a decir. Uno es revisar el estado inicial de su programa o de lo que han hecho en materia de gestión de datos personales en su empresa u organización. Otro es revisar cuáles son las principales actividades en materia de gestión de información con datos personales en sus organizaciones. Les vamos a entregar también 3 tipos de estrategias para implementar un programa, porque son básicamente 3 visiones o 3 estados desde el cual ustedes pueden partir, y algunos elementos para empezar.
Entonces, ¿cómo iniciamos en este proceso? Pues básicamente a través de una revisión de cuál es el estatus inicial con el que partimos de nuestro programa. Es decir, cuál es el proceso en el que podemos encontrarnos en este momento. Yo les decía, independientemente de la organización, del tamaño, del tipo, de la actividad, del sector o del renglón de la economía al que nos dediquemos, seguramente hemos venido ya trabajando y trasegando con estos temas de la protección de datos. Entonces, inicialmente podemos definir en este proceso de gestión y de creación de este programa, hacer un proceso de autoevaluación. Es decir, podemos llevar a cabo una auditoría inicial interna para revisar cómo estamos en la organización, si ya se ha hecho, si ya hemos implementado algunas tareas o elementos sobre un programa de protección de datos, y pues obviamente hay elementos y herramientas que nos permiten llevar a eso. Entonces, el punto inicial es hacer un proceso en el que podamos definir nuestro estado inicial, nuestro estado actual en la organización, y básicamente esto nos va a permitir saber por dónde comenzar, poner a punto o poner en un proceso organizacional bastante adecuado nuestros recursos para saber con qué tipo de elementos contamos, y ustedes pueden también, por ejemplo, tener un proceso en el que determinen básicamente cuáles son esas actividades que ustedes podrían tener. Hay un listado de actividades en materia de protección de datos que vienen siendo publicados, por ejemplo, por organismos como la Agencia de Protección de Datos de España, y los trabajos que vienen realizándose en Europa. Acaba de lanzarse o hay una noticia desde el día que nos vimos en el evento hasta hoy, y es que el Consejo de Europa en la última sesión de principios de esta semana ya avaló y recomendó básicamente la última versión de la nueva Directiva Europea de Protección de Datos, que está próxima a salir. Entonces ya tendremos un tipo de nuevo elemento para corroborar, sobre todo aquellos en las empresas que tienen un proceso pues de intercambio de información hacia Europa. Eso es importante que ustedes lo tengan presente. Hay que revisar qué tipo de actividades, cuando uno encuentra actividades, tal cual como pasa, por ejemplo, en normas como la 27001, no todos los marcos de control sirven para mi organización. Entonces yo tengo que determinar cuáles de las actividades en materia de gestión de información personal son aplicables a mi organización, para poder definir o darles un estado inicial de no aplica, si es una actividad deseada. Es decir, son aplicables a la organización, pero aún no se han implementado. ¿Qué actividad de esa está planeada o qué tareas ya venimos planeando y pues obviamente se encuentra como tal presupuestada en la organización y su ejecución ha iniciado? Entonces, esa es otra columna que les da a ustedes, bueno, ya tenemos algunas actividades que vienen siendo ejecutadas en este momento. Por ejemplo, ya tenemos la designación del oficial de privacidad, entonces ya tenemos esa tarea y la podemos marcar como planeada. Y las otras son actividades implementadas, es decir, estas ya se encuentran en funcionamiento y se le tiene asignado unos recursos para mantenerlas. Entonces, es importante que determinemos, y obviamente eso, con estos 4 elementos de tener una actividad no aplicable, es decir, la que determinemos definitivamente que no son aplicables a nosotros, las actividades deseadas, que básicamente son las que hemos identificado que son necesarias, pero no hemos iniciado, las actividades planeadas y las implementadas. Con eso vamos a tener un proceso que nos permita saber cuál es el punto de partida de nosotros. Ahora, a partir de ahí, entonces hacemos otro proceso de revisar qué recursos tenemos disponibles para llevar a cabo este proceso. Entonces, los recursos, fíjense que no son solamente a nivel financiero, no se trata solamente de un proceso de recursos monetarios. Obviamente, recursos, cuando hablamos de recursos, hacemos una revisión amplia y básicamente estamos hablando de personal, elementos, obviamente el tema financiero y la asignación de responsabilidades en la organización para dar cumplimiento a lo que hemos
tenidos. Incluso, por ejemplo, lo que hemos predefinido. Incluso ahí en recursos tenemos recursos tecnológicos, de tipo tecnológico, que plataformas nos ayudan en este proceso de gestión, y algunas otras herramientas, como por ejemplo información o literatura en materia de protección de datos. Todos esos elementos los debemos acumular bajo este ítem de recursos para saber, mire, tenemos tantos empleados en la organización que tienen que ver con la situación, aparte obviamente del oficial de protección de datos. Ahí podemos encontrar otra serie u otros criterios y elementos u otras personas, áreas responsables que nos ayuden en este proceso. Recuerden que si bien la actividad del oficial de protección de datos es una actividad de apoyo a la gestión, debe siempre complementarse con la visión de las áreas misionales de la compañía, porque normalmente estas áreas misionales son las que manejan los datos personales. Entonces ellos saben muy bien qué tipo de actividades debemos tener presente, qué tipo de elementos están allí presentes, y obviamente apoyarán decididamente la gestión de este programa. Entonces, una cosa son empleados o talento humano alrededor de la protección de datos como recurso. Contamos con el apoyo de la alta dirección. Obviamente ya sabemos como una recomendación que este proceso debe partir hacia abajo. Y la identificación de otros grupos de interés o de otros elementos dentro de nuestro proceso de revisión, para revisar, por ejemplo, roles como, por ejemplo, la gente de control interno, quienes de pronto en departamentos de cumplimiento o de servicios compartidos nos pueden apoyar. Ya posteriormente, con la identificación del personal, también tenemos una identificación, como les decía, de los procesos, de la tecnología y de las herramientas que tenemos a mano. Nos va a permitir tener una aproximación bastante real de con qué recursos nosotros contamos para hacer nuestro proceso. Y entonces luego pasamos ya a nuestra segunda fase o nuestro segundo componente de la revisión del programa, y es los principios para seleccionar las actividades. Ahora sí ya vamos a involucrarnos con las actividades que debemos cumplir. Y esto tiene también un proceso en el que debemos identificar, ya a partir de este primer trabajo que hicimos en los perfiles de recursos, tener básicamente una decisión o tomar una decisión. La organización puede encontrarse como en estos tres ítems o estos tres escenarios, no necesariamente son los mismos para todos, pero en términos generales podemos decir, bueno, como organización vamos a tener la implementación de la figura del oficial de privacidad, pero pues esto va a ser una persona que va a tener básicamente una labor de tiempo parcial en la organización. Entonces estamos hablando de una organización que ha definido un perfil de recursos bajos, es decir, porque no contamos con toda una serie de herramientas y de recursos, y por lo tanto entonces esta persona va a cumplir esa actividad de tiempo parcial. Entonces, ¿por qué? Porque normalmente esta persona, el funcionario que va a ejercer estas actividades, entonces básicamente es una persona que tiene rol compartido en la organización, y básicamente puede dar o le compete otro tipo de responsabilidades como la de protección de datos. Entonces, esta figura y esta persona, fíjense, que va a tener un rol un poco más secundario, va a poner en marcha el programa, lo va a tratar inicialmente con estos bajos recursos, pero la organización empieza a dar pasos en este punto y hacia ese futuro. Ahora, ¿qué es importante? Normalmente este tipo de decisión la toma una organización que es una organización pequeña, que no trata grandes volúmenes de información, es decir, no es que tenga o esté sometida a un tratamiento de datos de manera amplia. Y pues obviamente esta persona, como les digo, comparte sus funciones dentro de la organización con otro tipo de tareas, no necesariamente de la misma actividad o del mismo tema. Tiene limitaciones presupuestales de esa organización, y normalmente pues no hemos logrado tampoco un compromiso de la alta dirección de manera decidida.
porque pues obviamente ahí está el tema. El otro escenario o el otro momento específico en el que podemos definir, y que como les digo debe ser una decisión, acá no hay decisiones buenas o malas, ni de si decimos entonces que nos encontramos en este primer escenario estemos incumpliendo o estemos haciendo un proceso equivocado. No, es bien importante que se haga este proceso de verdad con bastante criterio y con una visión bastante realista de nuestra organización. ¿Por qué? Porque pues yo puedo definirnos si nosotros estamos entonces en una organización con recursos altos, pero en realidad de verdad no hay un presupuesto asignado para esta área y pues obviamente no vamos a poder llevar a cabo esas tareas. Entonces, más que saber que es una decisión errada o correcta, tenemos que indicar que lo que hagamos tiene que responder con realidad a nuestro proceso interno. Y como les digo, por eso cada organización es diferente. La segunda, el segundo estado o elemento que podemos tener aquí es, tenemos recursos medios y existe un apoyo de la organización. Entonces, acá ya tenemos a una persona normalmente de tiempo completo, un oficial de privacidad de tiempo completo, que empieza a trabajar ya de manera decidida dentro de la organización y empieza a organizar todos estos recursos en pos de lograr algunos objetivos en la organización. Y empieza a crear esta persona a través de sus actividades en una cultura de protección de datos y que toda la organización conozca que se está trabajando en esto. Esto es importante, porque pues acá en estos elementos, fíjense que tenemos normalmente ya un proceso en el que estamos culturizados a nivel interno, a todo el nivel de la organización, y toda la organización trabaja en pro de cumplir con estas materias. Entonces fíjense que normalmente esto se hace o tiene que ver con empresas que pertenecen a un tipo de industria que está regulada. Por ejemplo, todas aquellas personas que trabajan en el sector financiero, ya es un tipo de sector que está sensibilizado sobre las tareas en materia de protección de datos personales. Empresas, por ejemplo, como call centers, que trabajan definitivamente su día a día y sus trabajos fundamentales con los datos personales. Entonces, para ellos, fíjense que va más o menos este tipo de elementos. Ya tienen proyectos específicos sobre protección de datos, ya vienen trabajando en materias complementarias como por ejemplo la seguridad de la información, y pues obviamente vienen creando todo este proceso de mantener este tipo de elementos dentro de su radar. Finalmente tenemos entonces el tercer estado o la tercera fase, que es básicamente contar con recursos altos y un apoyo decidido de la dirección de la empresa. Y pues ya tenemos un programa y una entidad al interior de la organización, o un área al interior de la organización, que no es solo el oficial de cumplimiento o el oficial de protección de datos, sino que tenemos un área. Y cuando tenemos un área, pues fíjense que es un tipo de organización que no solamente tiene al oficial de privacidad, sino seguramente a un analista que permite hacer este trabajo con bastante visión de riesgo. Es decir, ya en un proceso en el que se han identificado los riesgos en materia de protección de datos, existen unos listados, y de hecho el mismo Registro Nacional de Bases de Datos nos trae un listado de los riesgos en materia de protección de datos. Y están, por ejemplo, para el Registro Nacional de Bases de Datos, ustedes los ven en los listados de los tipos de eventos que se pueden presentar en materia de ejercicio de derechos de los titulares. En el proceso o en el momento específico en el registro de bases de datos, cuando nos preguntan si hemos tenido incidencias o temas relacionados con incumplimientos frente al ejercicio de los derechos de los titulares, se despliega un listado que tiene que ver con ese marco de aplicación. Entonces fíjense que entonces acá ya tenemos entonces una visión más basada en riesgos. Ya hemos trabajado este proceso interno en la organización y vamos a empezar a priorizar de acuerdo a esos niveles de riesgo. Este proceso nos va a permitir identificar internamente y hacer el proceso inicial de revisión de lo que es el proceso de inventarios de activos. Cuando ya pasemos a esta fase de inventarios de activos y los inventarios en nuestra organización, fíjense que nosotros podemos empezar a tomar decisiones sobre priorizar recursos. Es decir, a dónde vamos a afinar nuestro proceso
para darle mayor importancia a unos elementos y obviamente los otros trabajarlos con un menor grado de revisión, pues obviamente sin descuidarnos. Pero pues vamos a tener un proceso entonces en el que, basados en estos riesgos identificados, vamos a establecer qué tipos de acuerdo a la información y como la tengamos. ¿Se acuerdan que el ingeniero Pablo Malagón nos habló de eso? Que es la visión que tiene la Superintendencia de Industria y Comercio. Entonces nosotros vamos a poder establecer a través de estos tipos diferentes de niveles de riesgo cómo asignar controles y recursos para mitigar esos riesgos. Y obviamente ya tenemos este proceso, también vamos a hacer un proceso de priorización en nuestros objetivos y también la priorización en los procesos que nos van a permitir cumplir de mejor forma esto. Es importante, y un tip aquí que les doy, debemos mantener siempre en la mente y como un objetivo claro de nuestra organización, priorizar sobre lo que puede ser mantenido y lo que puede ser demostrable para la organización. Esto es importante. Ahora, ya empezaremos a ver 3 tipos de estrategias que nosotros podemos hacer en este proceso de implementación de nuestro programa. Básicamente, pues responde a un proceso en el que nosotros podemos definir, dependiendo de aquello que hemos hecho inicialmente en este proceso de autodiagnóstico y la asignación de recursos y la priorización, entonces podemos definir, mire, nosotros queremos partir inicialmente de una estrategia que es básicamente una visión gerenciada de la protección de datos. Esta visión gerenciada de la protección de datos es que básicamente nos da el mínimo de lo que debemos hacer para cumplir la norma. Hacemos, por ejemplo, en algunas organizaciones nos han pedido, bueno, hagamos un gap. Un análisis gap es un análisis que tiende a ver lo que me pide la norma bajo una visión de quiero llegar hacia ese estado, al estado de lo que me pide la norma. Entonces yo puedo hacer un contraste básicamente en mi situación actual versus lo que la norma me pide. Y así, a partir de lo que no tengo, pues obviamente trabajar en darle cumplimiento a eso. Entonces, hemos identificado algunas actividades como obligatorias y empezamos a darle cumplimiento a eso. Luego viene una estrategia un poco más avanzada, una estrategia adicional de protección de datos y pues básicamente acá ya tenemos el involucramiento de otras áreas en la organización y un proceso un poco más robusto. Y finalmente llegaremos a una estrategia basada en el principio de responsabilidad demostrada, que es básicamente tomar cada uno de los elementos que trae la guía de responsabilidad demostrada y empezar a darle cumplimiento, que son estos elementos, estos 7 elementos que tenemos aquí y que, como les dije yo, están en la guía de responsabilidad demostrada. Entonces, el compromiso de la alta dirección, ya no como un estado ideal o como una fase de planeación, sino revelar que existe un verdadero compromiso de la alta dirección. El proceso de designación oficial o designación formal del oficial de protección de datos, es decir, ya esta es una persona o un área que tiene funciones en su programa, que tiene recursos en su programa y que ha empezado a dar pasos en el proceso de mantenimiento de ese programa. Acuérdense que algunas de las funciones que tiene este oficial de privacidad o de protección de datos es establecer los controles al programa, servir de puente en las áreas, entre todas las áreas de la organización. Esta persona, finalmente, por ejemplo, cuando algún titular, algún ciudadano ejerce un derecho, esta persona es la que coordina internamente ese proceso para dar respuesta a ese derecho que ha ejercitado alguna persona. Por ejemplo, esta persona es la que mantiene el inventario. Yo ya les había comentado eso. Él no es el que hace el inventario, porque pues el inventario él trabaja y lo acompaña, pero el proceso de inventariado de los activos de información le corresponde a cada una de las áreas. Diseñar el programa de entrenamiento, es decir, cómo replicamos al interior de la organización todos estos elementos y se mide la participación. Fíjense que todas estas son funciones de los oficiales y algunos otros elementos que tenemos acá, como la presentación de informes, los controles al programa, que es importante. Acá ya viene un poco parte de lo que es los procedimientos, o lo que yo les decía y les llamaba tanto la atención en las charlas,
que es los procedimientos, lo que lleva a la práctica lo que hemos dicho en la política, que pues de nada nos sirve tener solamente una política, sino hacer todos estos elementos. Hacer un proceso de comunicación y de divulgación interna y externa, y es importante que se haga en las dos vías, tanto externa para todos los sujetos y los grupos de interés de la organización, como interna con el personal a través de estos programas de divulgación que hemos venido comentando. Un proceso de evaluación y de revisión continua a los controles, que pues ya básicamente lo que les decía, que nos permite evaluar que tengamos cómo están nuestros controles, si están sirviendo, son eficaces, tenemos nuevos servicios ofreciéndose al público, y finalmente eso nos permite llegar a esta visión de demostración del cumplimiento. Yo creo que les había mostrado esta parte, acá algunos tipos de recomendaciones, los controles del programa y el proceso de revisión y mejora continua de esta situación. Cuando lleguemos a este elemento de revisión y mejora continua, ya estaremos en un proceso en el que estamos evaluando controles que hemos estipulado. Y esto es importante porque pues lo que no se puede monitorear y no se puede evaluar, pues de nada sirve en una organización, porque pues podemos tener todas las herramientas, pero si no las hemos monitoreado y no estamos evaluando qué tan efectivas son, pues fíjense que no vamos a tener unos buenos criterios para continuar. Entonces, esos son algunos de los elementos. Aquí simplemente mostrarles algunas de las actividades que podemos hacer. Hay un primer elemento y es, por ejemplo, cuando ustedes arrancan en ese proceso que les comentaba inicial de definición de sus recursos, y si por ejemplo establecen, miren, nuestro nivel es el recurso más bajo, entonces nuestra recomendación es enfóquese primero en tener una muy buena política, es decir, establecer una muy buena política de tratamiento de datos y el manual de procedimientos. Entonces, y robustecerla completamente en la organización. Ya teniendo entonces esa primera fase y poniéndola y manteniéndola e implementando esa política y los procedimientos, podemos pasar a esta segunda visión que hablábamos de recursos medios. Y entonces empecemos a trabajar en materia de gobierno, de protección de datos en la organización o en materia de gobernanza. Cuando ya tenemos este tema, y obviamente eso va incluido la política allí, estaríamos hablando de los recursos altos y entonces entraríamos a trabajar sobre el proceso de inventario de activos. Obviamente teniendo ahí la gobernanza y teniendo también el esquema de política también documentado y obviamente chequeado inicialmente. Esos son 3 escenarios donde podemos trabajar. También tienen como fuente de información estos trabajos de investigación de Nimity, que es una empresa que se dedica a hacer esto. Acá está los elementos, estos son parte de estrategias y de líneas de acción que ellos, por ejemplo, recomiendan unas 25 actividades para implementar en materia de protección de datos. Y como les digo, allí pueden encontrar también literatura interesante sobre el tema que les puede ayudar. Y pues obviamente nosotros pues también podemos continuar con ustedes en este proceso de acompañamiento. Germán ahorita nos va a dar una explicación y también nos va a continuar pues revisando y dando tips sobre estos elementos, sobre el registro de bases de datos. Acá tienen alguna bibliografía que yo ya les había comentado. Con el material les vamos a entregar estos dos recursos, que son esta guía o este programa que se llama Getting Accountability Right, de la agencia o de la Autoridad de Protección de Datos del Canadá, y la guía implementada por la Superintendencia de Industria y Comercio sobre el principio de responsabilidad demostrada, que como les digo está para consulta de todos ahí en la página web de la Superintendencia de Industria y Comercio. No sé si quieran ustedes tengan la guía. Bueno, los trabajos del Observatorio de Protección de Datos, del Observatorio Iberoamericano de Protección de Datos también es supremamente interesante. Allá hay un verdadero compendio de bastantes artículos, legislación, conceptos y obviamente artículos de los colaboradores. Yo tengo, pues, hago parte del Observatorio Iberoamericano y pues ahí pueden encontrar también bastante información frente a eso.
No sé si en este momento pues en el público tengan alguna pregunta o pues igual con Germán vamos a dejar un espacio al final también para inquietudes de su parte. Como les decía, le vamos a hacer llegar todo este material el día de mañana cuando ya lo hayamos recopilado y pues a sus correos y podrán también ingresar nuevamente a estas sesiones grabadas para consultar estos elementos.